noches y bienvenidos a todos al Jardín. Entramos esta semana a analizar en profundidad la situación del proyecto de Las Aletas, una promesa de creación de empleo y desarrollo industrial que lleva más de 20 años gestándose y que en su camino se ha encontrado con diferentes trabas de tipo judicial y burocrática. Todas las noticias apuntaban a finales de 2013, que sería finalmente este año, 2014, cuando el proyecto por fin despegara. Lo veremos a lo largo de este debate, al que hemos invitado a responsables de los principales partidos políticos de la provincia de Cádiz. Paso ya a presentar a Ignacio García, diputado por Izquierda Unida, Rafael Ruiz, portavoz del Partido Popular y parlamentario andaluz, Mamen Sánchez, diputada socialista, y José David Sánchez, candidato del Partido Andalucista a la alcaldía de Cádiz. Buenas noches a los cuatro y bienvenidos. Conoceremos, como les decía, a lo largo de este debate cuál es el planteamiento de cada partido sobre el desarrollo de este proyecto, si finalmente será este año el año de su despegue o no, pero en primer lugar quiero que conozcan realmente cuál es la historia de Las Aletas y cuál es la situación en la que se encuentra actualmente. La del Parque Tecnológico de Las Aletas, un terreno baldío de 560 hectáreas que iba a ser uno de los proyectos industriales más ambiciosos de España, es la historia de nunca acabar. 7 años después de que el Gobierno de la Nación, entonces en manos socialistas, y la Junta de Andalucía firmaran el protocolo para desarrollar el proyecto, el lugar sigue siendo un paisaje desolado, y no solo porque no haya ni un edificio en pie, sino porque los sucesivos mazazos legales en forma de sentencias y problemas políticos que ha ido recibiendo este plan lo han ido relegando a un imposible. Pero la historia se remonta a 1994, cuando se planteó la idea de darle uso industrial a estos terrenos de servidumbre marítimo-terrestre en el término de Puerto Real, ubicados en un enclave cercano al muelle de la Cabezuela y próximo a la vía del tren y a la carretera. No fue hasta 10 años después cuando el proyecto comenzó a coger carrerilla. En abril de 2005, la Junta de Andalucía reclamó la titularidad de los terrenos y comenzaron las primeras expropiaciones. El 2 de febrero de 2007, año electoral, el Estado, por medio de las entonces subsecretaria de Economía y Hacienda, Juana María Lázaro, y la Junta de Andalucía, mediante las extitulares de las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente, Concepción Gutiérrez y Fuensanta Coves, respectivamente, así como el entonces responsable de la Consejería de Empleo, Antonio Fernández, actualmente imputado en el caso de los falsos ERE, firmaron el protocolo que debería desarrollar las bases para poner en marcha una zona de actividades económicas, logísticas, científicas, empresariales y medioambientales en la Bahía de Cádiz y que llevará por nombre Aletas. Casi 3 meses más tarde, el 30 de abril, se rubricó el convenio entre la Administración General del Estado, en la figura del entonces vicepresidente Pedro Solbes, y la Junta de Andalucía, por medio del expresidente Manuel Chávez, por el que se constituía el Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz. El consorcio Aletas nacía con el objetivo de desarrollar un proyecto motor de actividades económicas único para la Bahía de Cádiz, donde se localizaran servicios, dotaciones y equipamientos de carácter territorial en la provincia de Cádiz, el Parque Aletas. Era la gran esperanza industrial de la Bahía de Cádiz y se convirtió en un proyecto de salvación, ya que entre la firma del protocolo y la del convenio ocurrió un hecho que lo cambió todo. En marzo de ese nefasto 2007, la crisis económica explotaba en la provincia con el anuncio de Delphi que cerraba la planta de Puerto Real y dejaba en la calle a 1.600 empleados. Los trámites siguieron sus respectivos cauces, promesas de creación de nada menos que 30.000 puestos de trabajo de grandes firmas que llegarían a Cádiz para instalarse en Las Aletas, la participación de cajas de ahorros y entidades bancarias, ahora en problemas como Unicaja o Caixa Catalunya, fueron alentando unas ilusiones que finalmente quedaron en nada. El primer varapalo legal llegó en febrero de 2008, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía detenía las expropiaciones. El TSJA ordenó la paralización del proyecto al atender la demanda de medio centenar de propietarios de los terrenos. En abril se anularon las expropiaciones, así como la declaración de interés autonómico que el Gobierno andaluz concedió para avalar la prioridad del proyecto. Pero el proyecto trataba de sobrevivir. En septiembre de 2008 se aprobaron las obras del trayecto del tren Aletas-La Cabezuela. En noviembre se aprobó la licitación de las primeras obras sobre el terreno de Las Aletas. Con un presupuesto de más de 5 millones de euros y 7 meses de ejecución, se preveía que los trabajos pudieran empezar a primeros de febrero de 2009. Sin embargo, el primer camión no entró en los terrenos hasta el mes de septiembre siguiente.
Mientras tanto, la Junta intentaba adquirir los terrenos mediante negociaciones con los propietarios hasta que en julio pierde la paciencia y comienza a ejecutar expropiaciones forzosas. Septiembre de 2009. El primer camión de los 15.000 previstos entra en Las Aletas para comenzar la construcción de 3 terraplenes. Poco duraron los camiones y por ende la euforia, ya que a finales de octubre de 2009, tras más de 2 años de reclamaciones para evitar la creación del Parque de las Aletas, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo prohibía el asentamiento de instalaciones para usos empresariales o recreativos en esta zona de alto valor ambiental. Las reclamaciones de los ecologistas de ADENA eran la puntilla a un proyecto bastante malherido. El proyecto languidecía en la indiferencia y parecía abocado al olvido definitivo cuando el Partido Popular ganó las elecciones en noviembre de 2011. Los populares, muy críticos hasta el momento con la idea promovida únicamente bajo el auspicio de los gobiernos socialistas en Madrid y Sevilla, no estaban por la labor de seguir adelante con Las Aletas. Sin embargo, el pasado verano el proyecto se reactivó. La subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero, fue nombrada presidenta del Consorcio de Las Aletas y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, vicepresidenta del órgano rector. Las buenas intenciones afloraron de nuevo. El PP dejaba atrás sus dudas y se subía al proyecto con renovada energía. Comienza 2014 centrados ahora en el terreno disponible. El principal objetivo actualmente es reformar el proyecto. El suelo, aunque sea menor la superficie disponible, se seguirá dividiendo en 4 zonas: logística portuaria, logística especializada, empresarial e industrial y mixta. De los 300 millones de inversión originales para crear 30.000 empleos, se ha pasado a 100 millones para 10.000 puestos de trabajo. Los presupuestos generales del Estado para 2014 prevén una partida económica para el parque. De momento, 84 millones de euros están disponibles para Las Aletas. PSOE y PP han decidido dejar este proyecto fuera de la confrontación política y centrarse en su desarrollo, aunque un escollo surgió cuando la Junta propuso que el consorcio adquiriera los terrenos de Delphi, ahora ociosos. Las últimas noticias son de este mismo año y no son muy optimistas porque vislumbran un quebranto del pacto entre Partido Socialista y Partido Popular de que Las Aletas no sea fuente de discordia pública entre ambos. El pasado martes, el presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, anunciaba que se iba a dirigir a los grupos sociales de la provincia para que participen en la celebración de una cumbre social en la provincia para recuperar el espíritu y buscar el compromiso unánime sobre la viabilidad del proyecto de Las Aletas, un proyecto que tilda de prioridad en 2014 porque es importantísimo para la bahía. El Partido Socialista no tardó en reaccionar por medio de su flamante secretaria de organización, Araceli Maese, quien instó a Sanz a que antes de promover cumbres sociales por Las Aletas pase a la acción política y le requería que como senador por la provincia se dirija al gobierno de Mariano Rajoy para pedirle que mueva ficha en torno al proyecto de Las Aletas. Por último, este miércoles el coordinador del PP gaditano, Germán Beardo, lamentaba el desprecio del PSOE a dicha cumbre social, lo que demostraba, en su opinión, su falta de apuesta por sacar adelante el proyecto. ¿Será este el inicio de un nuevo enfrentamiento que lastrará el plan de Las Aletas? ¿O las administraciones implicadas lograrán realmente aparcar sus diferencias y aunar sus esfuerzos para hacer realidad algo que parece más una inalcanzable utopía? Como les decía, el planteamiento es que 2014 sea por fin el año de despegue del proyecto de Las Aletas y no sé si los invitados con los que contamos esta noche coinciden en ese planteamiento. Para empezar, Mamen Sánchez. Debe ser ya el año de despegue de Las Aletas. Yo creo que incluso se podía haber avanzado un poco más ya en el último trimestre del año 2013. Pero bueno, después de todos los reveses que es verdad que ha sufrido durante tanto tiempo, creo que es necesario que se ponga ya todos los miembros para que empiece a despegar. Y además con los datos que tenemos de la situación económica en nuestra provincia, de ser la provincia además que tiene la mayor cantidad de desempleo, superando el 40%, creo que puede ser, no es que vaya a ser la panacea de estas cosas, ni el milagro de nada, pero sí es verdad que un hecho más el tener un suelo industrial que es totalmente diferente a la mayoría de suelos que hoy por hoy se pueden ofrecer en nuestra comunidad autónoma, y eso tiene que ser un plus, ¿no?, para que las empresas
elijan entre este suelo y no otro suelo en otros lugares. Sí, porque no hablamos de un polígono industrial, es entender, sino de una auténtica plataforma logística similar a lo que existe en Algeciras, que tenga su actividad alrededor del puerto de Cádiz en este caso, y de ahí además los problemas que veíamos en el vídeo que había encontrado el proyecto en cuanto a la ocupación de la zona de ocupación de dominio público marítimo terrestre. Por parte del Partido Andalucista, ¿cómo ve la situación actual de las aletas y su desbloqueo finalmente? Hombre, por desgracia llevamos ya 10 años hablando del proyecto de las aletas, que no es que sea un proyecto de ayer ni de antes de ayer, 10 años soportando reveses de todos los tipos, tanto con gobiernos del PSOE como gobiernos del PP, reveses a nivel autonómico, a nivel regional, a nivel nacional, y no tenemos muy claro, y personalmente no tengo yo muy claro, que el año 2014 nos vaya a traer muchas más novedades en el caso de las aletas, teniendo en cuenta además que estamos hablando de un proyecto que la puesta en marcha en sí del polígono, zona de actuación logística, lo podemos llamar como queramos, pero no va a traer rápidamente empleo. Aquí no van a aparecer automáticamente 50, 60, 100 empleados que nos creen 11 o 12 mil puestos de trabajo. Ya los estamos perdiendo en Navantia, ya los hemos perdido en Delphi, tenemos un problema con el cierre también que quieren de lo que era la antigua Sadiel en el puerto de Santa María, es decir, que problemas estamos teniendo. Vamos a apostar primero por traer trabajo industrial y trabajo a la Bahía de Cádiz, a la provincia, en aquellos espacios que se han perdido en los últimos años, y ojalá, aunque yo no creo que sea así, el año 2014 nos dé una pequeña alegría con las aletas, pero no estoy yo muy por ese sueño, ¿no? Ojalá. No es prioritario en cualquier caso para el Partido Andalucista. No es que no sea prioritario nuestro posicionamiento, y después si queréis ahondaremos un poquito más, y nuestra alcaldesa Maribel Peinado ya lo ha expuesto, ¿no? Y tuvo ocasión de manifestarlo en Madrid con la subsecretaria, es que hay que iniciar el proyecto ya, con las 127 hectáreas, pero iniciarlo ya, pero que en paralelo tenemos que tener en cuenta que hay muchísimos proyectos en la provincia, muchísimos proyectos en la Bahía de Cádiz, que necesitan de oxígeno y necesitan de esfuerzo y necesitan de trabajo. Y además que ya están funcionando. Hace poco hemos estado hablando de que a lo mejor se desmonta la factoría de Delphi para que se pueda vender como chatarra, ¿no? Me parece mentira que estemos aquí sentados para poner en marcha un polígono desde cero cuando tenemos una factoría montada y parece que somos incapaces de encontrar a nadie que quiera ubicarse en ella. Por parte del Partido Popular, que finalmente en su principio tuvo sus dudas de apoyarnos este proyecto, ya su entrada en el Gobierno de la Nación parece que impulsó y que es lo que está permitiendo que se desbloquee en estos últimos meses. ¿Cuál es el planteamiento de cara a ponerlo ya en marcha? Bueno, buenas noches ante todo, y en primer lugar decir que el Partido Popular no es que haya estado en duda en ningún momento. El Partido Popular tenía claro, pero lo que sí hacía falta era poner los mimbres de verdad. O sea, una cuestión que se plantea con unos inicios fallidos, como ha sido este proyecto inicialmente planteado, afectando a una zona que tenía una especial protección y que no gozaba de todos los parámetros necesarios y requisitos que tiene que tener, indudablemente estaba abocado a un parón importante. Por tanto, la duda que tenía el Partido Popular era si cuando esto se plantea por el Partido Socialista, que es quien inicia ese expediente, en la época de Manuel Chávez, y si de verdad es un impulso hacia un planteamiento industrial o realmente se sabía desde el primer momento que ese planteamiento tenía un parón en el camino que lo justificaba todo a través de un recurso que luego se plantea, como ha sucedido y que llega al Tribunal Supremo, ¿no? Por la afectación en el plano legal de la protección medioambiental. Mira, en cualquier caso, nosotros apostamos por las aletas y apostamos por todo lo que sea el planteamiento de generar empleo, puestos de trabajo, como no puede ser de otra manera, y además con un compromiso firme. Pero es que además hemos tomado las riendas del polígono de las aletas, del planteamiento de las aletas, desde el primer día que llega al gobierno Mariano Rajoy, porque precisamente hay un consorcio que se convoca prácticamente de manera inminente, con los trámites de nombramiento que había que hacer, ¿no? Pero que desde luego el gobierno de la nación cumple con el compromiso desde el primer momento, incluyendo también el compromiso fundamental que es el pago, del que todavía esperamos que la Junta de Andalucía, que tiene que pagar casi 70 millones de euros, lo ponga. Porque el proyecto podemos hablar de todo, pero si no empezamos pagando, el proyecto está vacío de contenido. Ese es el principal problema de todo, ¿no?
Y en segundo lugar, yo mantengo mi firme confianza y mi firme compromiso desde el Partido Popular en que el Consejo de Ministros se ha comprometido a hacer la reserva de Manial y está planteado para que antes del mes de marzo o en el mes de marzo, como fecha prevista, se lleve a cabo para poder empezar a acometer lo que todo el mundo espera ver ya, ¿no? Que son los movimientos de ese proyecto. Por parte de Izquierda Unida, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, el planteamiento primero es que el polígono industrial de Las Aletas presenta quizás unas características especiales que lo diferencian un poco de un polígono industrial normal, ¿no? Es su situación y es también esa, llamémosla vocación de zona para actividades logísticas y de industria limpia, que, bueno, no tienen por qué tener, y esto no es ni positivo ni negativo, sino que es diferente, no tienen por qué tener otros polígonos industriales. Por tanto, en principio, el polígono Las Aletas sigue teniendo sentido con las salvedades que se han expuesto de que el mero hecho de ofrecer terreno no garantiza la creación de empleo porque tenemos terreno, bueno, pues en los alrededores suficiente, ¿no? Está el polígono industrial Las Salinas en el puerto de Santa María, están los terrenos de Delphi y bueno, vamos a ver qué pasa con los terrenos de Visteo, más todo lo que pueda haber en Alcalá de los Gazules, etcétera, etcétera. Pero en las cercanías y el entorno del puerto de la Bahía de Cádiz hay terreno. Bien, por tanto, con esa salvedad creo que es un proyecto por el que merece la pena apostar. ¿En qué situación está en este momento? Bueno, pues en este momento está en una situación donde efectivamente hay un compromiso por parte del Gobierno central expresado públicamente de que en el primer trimestre se aprueba la reserva de Manial, que sería un poco la que permitiría en principio ocupar terrenos protegidos, ¿no? ¿Significa esto que se terminan los problemas y los avatares? Pues no. Pues no, porque de momento, poco después de tomar posesión, existe un informe, vamos, hablando en términos vulgares de costas, antes era Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que desaconseja las aletas. No se entiende que un organismo que proviene de un gobierno que supuestamente apuesta por las aletas, con independencia de que tenga razón. Pero ese informe existe. Si ese informe existe, ¿qué pasa? ¿Que se ha hecho otro informe? Porque es que si no tenemos un hándicap. Y evidentemente ese informe, ese hándicap, va a poder ser utilizado por los mismos que en su momento, WWF, recurrieron la primera reserva de Manial y que ya ha anunciado que van a recorrer la segunda. Por tanto, sigue habiendo una cierta incertidumbre. Y puestos a generar dudas, pues a nosotros nos genera una duda importante por qué el Partido Popular, en el Gobierno de España, en su proyecto de presupuestos de 2013, reservó una partida de 15 millones de euros para inversiones en las aletas que no se han utilizado, porque no se ha hecho nada, posiblemente porque no se podía hacer nada, pero bueno, ¿a qué se ponen en los presupuestos ese dinero, ¿no? Yo creo que eso es un poco un brindis al sol, porque desde luego no se debería haber engañado a la gente. Y bueno, vamos a ver si realmente se cumple ese compromiso y se explica, para nosotros una cosa importante, es el parón que ha habido desde el momento en que allá por noviembre de 2011 se produce la exposición pública de la memoria ambiental del polígono Las Aletas elaborada por el consorcio. Estoy hablando de noviembre de 2011, por tanto 2 años donde el tema ha estado prácticamente parado y todavía solo hay un compromiso, pero no se ha resuelto. En relación al tema de la financiación, que hablaban de la consignación en los presupuestos, realmente hay una cuenta corriente en la que hay 89 millones de euros esperando para impulsar el desarrollo de este proyecto. Hay quien no puede entender que ese dinero esté ahí criando malvas y que no se haya hecho ya nada para generar empleo, además tratándose de una provincia como la de Cádiz, ¿no? Con una situación de desempleo alarmante que volvíamos a ver cómo la EPA la situaba a la cabeza de España, ¿no? Sí. Bueno, con menos de ese dinero se activaría la segunda fase de los buques de acción marítima, que daría muchísimo trabajo a Navantia, con mucho menos de ese dinero. Y con mucho menos se compra Delphi, o sea que quiero decir que... Y además, en los presupuestos generales del Estado para el año 2014, la Sociedad de Gestión del Proyecto Aletas S.A. tiene una consignación de 57 millones de euros más. No, 57.000, no son 57.000. Estamos hablando de 57.000 euros. 57.000 euros. En teoría es poco. O sea que no parece que sea una apuesta muy clara para sacar adelante el proyecto. Bueno,
Yo, si ya habéis terminado de No, os no hemos contesto, terminado. no, digo Contesta y luego hablamos. a esta. Datos, Es que como parece que me Hombre, estáis que los datos interrogando a mí. son datos, son Entonces, datos. ahí Los está. datos están ahí. Pero los datos tienen que ser reales siempre, para que nos podamos entender. Mira, vamos a ver. Apuntaba Ignacio que había un informe de Costa, cierto, había un informe de Costa. Pero mira, 27 de febrero del 2012, el presidente del Partido Popular entonces, Pepe Loaiza, presidente hoy de la Diputación, aclara de que ese informe, que está fechado 3 días después de que llegue Zapatero a Moncloa, Rajoy a Moncloa, estaba hecho por el gabinete de Zapatero. Y que es, esto, lo dice textualmente, explica y pregunta por qué el gobierno de Zapatero ha querido bombardear las aletas. O sea que ese informe no le corresponde a Rajoy. Rajoy llega, yo no creo que vayáis buscando el informe de Zapatero en 3 días. Pues, Por tanto, eso lo hizo el gabinete. ¿Todo lo que hizo Zapatero? No, ese informe. No, porque ese Ese informe es de Zapatero, febrero. lo harían los gabinetes es de febrero Zapatero. y creo que el gobierno se dejó en noviembre. No, o esa casi nota en es de diciembre. febrero y esta nota es de No, febrero. y es porque lo saca. y el informe de porque lo medio saca- ambiente es de febrero, Perdona, con un mami. ministro de la provincia de Cádiz. Perdona, es que lo saca Claro. Menacho en campaña y por eso Loaiza contesta. Hombre, yo lo de Loaiza, tú que- sabes, la Entonces, quiero decir, voy credibilidad para mí contestando es- No, uno pero a en uno. cualquier caso hay un Contestando informe. uno. La El pregunta- informe del Ministerio. La pregunta es, del ¿el Ministerio. Ministerio ha hecho un Efectivamente. contrainforme Que sobre El sale- Ministerio no puede hacer un contrainforme porque lo que se ha hecho ha sido convocar el Consorcio de las Aletas, como sabéis todos, y como todo el mundo conoce, se ha convocado el Consorcio de las Aletas, se ha llevado, se ha hecho un planteamiento, se ha puesto sobre la mesa y se ha dicho que se va a practicar una reserva de manial para el Consejo de Ministros el primer trimestre del año, en el que estamos todavía. Y en eso se va a cumplir con total seguridad. No se comprometieron a sacarlo en verano. Bien, pero ¿sabéis cómo funciona la reserva de manial? O si queréis le damos un repaso. No. Uno de los informes que tiene por que lo llegar es de la menos. comunidad autónoma. Sí, pero es que no se ha pedido. Y otro de los ayuntamientos. Es que no se ha pedido. ¿Cómo que no se ha pedido? No, ese informe no se el ha pedido. consorcio, vamos a ver, Ignacio, si jugamos con las palabras entonces vamos mal. Mira, el consorcio de las aletas está formado por Partido Socialista, Sí. Junta de Andalucía me refiero, donde estás tú también, Izquierda Unida, y por Partido Popular. Sí. Y por Ayuntamiento de Puerto Real, que lo tiene en mayoría el Partido Andalucista, que es quien lo gobierna. Por tanto, ¿a quién hay que pedirle? ¿Del propio consorcio? Eso está Que desde envíe- julio. Perdón. Desde Si julio. se acuerda en el propio consorcio, ¿a quién hay que pedírselo? Pero si está desde julio. Pero bueno, yo pregunto, ¿a quién qué queréis? ¿Una reiteración documental? ¿La voluntad de los partidos políticos propuesta en el consorcio y aprobada en el consorcio está ahí y nos ponemos todos a trabajar? ¿O esperamos ahora para culpar al gobierno de la nación No, yo no culpo a nadie. sin haber mandado los informes? De Pero verdad que estamos no culpando culpo a a nadie. nadie. No, pero es Pero decir, si pero en pregunto julio- yo, porque es que aquí en parece julio- que es que el problema lo tiene el Consejo de No, Ministros, el problema no es del Consejo de Ministros, el problema del Consejo de Yo Ministros es simplemente resolver planteo una una pregunta, aprobación con dos planteo una informes, pregunta. uno de la Comunidad Autónoma Si tú puedes- y otro del Ayuntamiento. Si tú puedes, me las respondes. Claro. Esos informes van incluidos en la aprobación de la memoria medioambiental de julio de 2013, que inmediatamente se envía al Consejo de Ministros. Entonces, si desde julio de 2013... Pero esos informes no son los de adecuación de lo que queremos hacer. No, perdona. Esa memoria La medioambiental... memoria está aquí desde el incluye año todo. 2007 y no es la misma la que tiene que funcionar. Claro, no, pero esa memoria medioambiental, que es la última, incluye todo. Entonces, lo que hay que explicar es por qué desde julio de 2013 hasta ahora no se ha hecho nada. Y en segundo lugar, yo quiero recordar una cosa, que el compromiso no es solo aprobar la reserva de manial, sino licitar y empezar las obras de acceso a la parte que se puede empezar. Está en Puerto Real. Bueno, todo está en Puerto Real. Está en Puerto Real. Sí, el Yo compromiso- espero que se cumpla. el compromiso, Porque si pero no, lo primero estaremos que hay que aquí hacer- dentro de un año Claro. recordándote. Pero los Decía- compromisos están para cumplirlo todo. Lo primero que hay que hacer es que la Junta diga cuándo va a poner el dinero que falta para Eso no es acometerlo. el problema. A eso yo, no te lo, toca. yo te lo explico. Toca lo que le toca al gobierno de la nación nada más. Es decir, casi Me lo la apunto totalidad para del tenerlo en dinero, cuenta. la totalidad del dinero, casi el 80% del dinero que hay fue puesto por el gobierno gobierno socialista central. anterior. La Junta de Andalucía ha puesto una parte y le queda otra parte. La Diputación de Cádiz ha puesto una parte y le queda otra parte. Y creo que el Ayuntamiento de Puerto Real o no ha puesto todavía la parte que le corresponde Creo o que le eso queda es lo que ha poco. Es puesto el decir, gobierno. que aquí hay, si todas las Claro. administraciones tienen todavía que poner Efectivamente. de su parte, ¿no? Lo Bueno, el que- gobierno central no. De bueno, todas formas, había un 80, bueno, ahora a lo mejor con los 57.000 Claro. euros, pero De todas formas- el 80% no lo puso precisamente el gobierno del Partido Popular. Inde- Pero perdona un momentito, sí, porque yo creo que nos deberíamos centrar también en qué perspectiva de futuro tenemos Sí. con esto, más en reprocharnos cosas, porque creo que si nos No, no, empezamos no, a no, reprochar- al final el pero planteamiento no... pero te sí es agradezco. verdad que yo tengo que decir algo. A mí lo que me extraña muchísimo, vamos, mal ministro es en ese caso, que un ministro de la provincia de Cádiz, competencia en medio ambiente, asuma, si es verdad, que yo no lo creo,
un informe de un gobierno Zapatero. ¿Y crees que lo ha asumido? Hombre, claro, si lo sacó en No, febrero no lo ha de asumido, 2012. No lo ha asumido. Sí, sí. Si lo hubiera asumido, Hombre, ese no es el habría. informe que hay, si ¿no? lo hubiera asumido, no habría Es un el informe compromiso que del hay. gobierno central de sacar adelante esto. Pero usted ha dicho que tiene validez ese informe todavía. Vamos a ver. Eso lo ha dicho Ignacio. Vamos a ver, lo habéis Sí, hecho sí, estando sí. en el gobierno, Ahí, que yo vamos, sepa. ya está. El Lo habéis hecho gobierno estando en está ahí, el a ver, informe los está ahí. informes técnicos Pues me parece ajustados, muy mal ministro que ajustados a la asuma. normativa. Ojalá hubiera asumido Hombre, otras cosas el gobierno si te Zapatero, no pareciera, tendríamos si te tanto pareciera recorte hoy Arias día. Cañete un buen ministro, me preocuparía a mí ya, ¿eh? Si te pareciera un buen ministro, me No preocuparía. te preocupes, que hay muy En pocos cualquier casos de que eso caso- ocurra. Ya A va mí sí para me Europa, parece ya va para magnífico Europa. Ya va ministro. para Europa. ¿Eh? En Me parece cualquier magnífico caso, fuera ministro. del debate, que al final el planteamiento era ver si 2014 era el año de acuerdo y de consenso de todos los grupos. Yo espero que sí, Y ¿eh? puesto sobre la mesa el planteamiento inicial, ya vemos que no, No, que yo- no hay coincidencia, es No, no, más hay reproche coincidencia, de sí, sí. petición Hay de coincidencia en el documento, de no me ha objetivo. mandado. Hay de- coincidencia en el objetivo. No, no. Otra cosa es que, bueno, evidentemente hay que analizar y preguntar por qué vamos a creer el compromiso de que el primer trimestre se va Pues está a muy aprobar bien. y se va a licitar cuando ha estado, bueno, pues por lo menos desde julio parado. Bueno, ¿Qué ha pasado? bien, Cuando gracias. tenía una consignación presupuestaria de 15 millones de euros, no se ha utilizado. ¿Qué ha pasado? Ahora No nos sé. creemos la de 57.000. Pero Bueno, se pues, podía utilizar la de 15 millones de si euros. se hubiera acelerado la ¿Se tramitación... podía, ¿se podía llevar a cabo algo? Sí, sí, hubiera acelerado la No, tramitación, no. sí. Yo pregunto, Sí, sí. ¿eh? Si se hubiera hecho la reserva de mañana. Claro. Claro. Si hubieran Eso que estado lo los que faltaba. informes. El si hubiera señor estado Sánchez todo, dijo que iba a estar en verano. Yo no sé vamos por a qué ver, usted cree si a los hubieran AICE, estado no, los señor Sanz, informes, no sé. porque lo voy a creer, porque que confío mintió, plenamente el en el señor gobierno Sanz mintió. central. Confío plenamente en el gobierno central porque el compromiso lo está plasmando día a día y confío plenamente en lo que dicen los informes. Y mira, hay una cuestión. Todo procedimiento administrativo tiene unos plazos y la aprobación de un Consejo de Ministros de una reserva de mañana conlleva unos requisitos que lo establece la ley, no lo establece el gobierno. Sí, sí, pero eso Y se los podría plazos haber no se acelerado. acortan. Se podría haber acelerado. Bueno, Porque la se podía haber exposición acelerado o no pública, se podía haber acelerado. la exposición Se- pública estaba hecha y todo lo Pero que demás la es... responsabilidad no aparezca que es del gobierno central. No, no, si yo no he El hecho la consorcio de las responsabilidad, aletas digo lo que hay. está formado por las administraciones competentes, local, incluida la provincial también, la Junta de Andalucía y el gobierno central. Pero el Y cada siguiente uno tiene paso su lo parte. tiene que dar el gobierno de la nación. ¿Perdón? Que el siguiente paso, para poder seguir, para poder empezar, lo tiene que dar el gobierno de la nación. Bien. A eso No, lo referimos. yo todo. os digo una cosa, el gobierno de la nación se comprometió por los plazos calculados al primer trimestre del año. Estamos en enero. Ese es el último compromiso. Ese es el último compromiso. Estamos en Claro, enero. había uno en verano. Hubo otro No, anterior. no. Se comprometió al primer trimestre del año. El señor Sanz no engañó. De todas Sí, sí. formas, Bueno, de todas formas, Míralo. por ejemplo, por hablar En del cualquier dinero, ¿no? caso, yo creo que yo nos debemos centrar en lo fundamental, que es eso, y además las características la nueva versión del polígono de las Indudablemente. aletas. Vamos Eso a es lo hacer- No es lo mismo. Vamos a hacer, y si me me gustaría hablar de lo del permitís- dinero, porque sí. hay una razón para eso, ¿no? Y Ahora un peligro. mismo lo dice. Y un peligro. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y volvemos a vuelta de publicidad con el tema del dinero, lo que es realmente el nuevo proyecto que se ha modificado de las aletas y si realmente hay perspectivas de que vaya adelante o no. Regresamos enseguida. Regresamos, continuamos hablando del polígono industrial de Las Aletas. Estamos en el debate anterior, el de todos los problemas que había habido para el desarrollo de ese proyecto con los invitados que nos acompañan de los distintos grupos políticos y yo les pediría ahora que entremos en el debate del presente y el futuro más inmediato, las posibilidades que se abren con ese desarrollo final de este proyecto. Quiero preguntarle exactamente si es el momento adecuado para impulsar esta gran plataforma logística que se pretende hacer en Las Aletas y en la primera parte del programa me decían que que había suelos que había zonas industriales que habían decaído precisamente por la crisis, que había suelos que se podían utilizar. ¿Es o no esos suelos están acorde a las necesidades que se plantean en Las Aletas o no? Creo que es diferente el planteamiento de lo que hay en ese parque no es el mismo que a lo mejor, y además los empresarios también lo decían, ¿no? Hay demanda de 10.000 metros de suelo vinculados a una actividad portuaria que no encuentran en otros sitios. En ese sentido, comenzamos, si quiere, el portavoz del Partido Andalucista. Es evidente que uno de los grandes problemas que nos encontramos ahora mismo es la demanda.
Es decir, si tuviésemos una cantidad enorme de empresas solicitando muchos 10.000 metros cuadrados, pues estaríamos hablando de las aletas ya. SEPE está comercializando 54.000 metros cuadrados de suelo en el Bajo de la Cabezuela, totalmente urbanizado, con todas las dotaciones y a 54 euros al metro. El Bajo de la Cabezuela, que logísticamente no se puede decir que sea mucho peor que las aletas, estamos hablando que están pegados. Y si hay empresarios que quieren 10.000, ahí hay 54.000, pero que está anunciado en la página web del SEPE y se pueden comprar hoy. Tenemos alrededor muchísimo suelo, que es evidente que podemos poner en marcha las aletas. Claro, de hecho nuestra alcaldesa Maribel Peinado ha puesto a disposición ya urbanizar y poner en marcha 127 hectáreas, utilizando para ello los mecanismos que ya tenemos del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Real. Hay que tener en cuenta además que 127 hectáreas parece una cantidad, bueno, porque estábamos hablando de un proyecto maximalista de 527, ¿no? Pero con datos reales, el PTA de Málaga, que todo el mundo sabemos el potencial que ha tenido y el desarrollo que tiene, estamos hablando de 406 empresas, las últimas estadísticas, que vienen además en la memoria del proyecto de las aletas, con 11.800 puestos de trabajo y una facturación de 1.327 millones de euros con 160 hectáreas. Pero es que el Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93, con 63 hectáreas, en la misma memoria, esta es la memoria justificativa de las aletas, con 63 hectáreas, genera 329 empresas, 13.000 puestos de trabajo, 1.897 millones de euros. Es decir, vamos a dejar ya de pensar a lo mejor en ese proyecto de máximo de 527, vamos a bajarnos un poquito porque la demanda ahora mismo, el empresario necesita liquidez, no hay liquidez, no tiene capacidad para invertir, y vamos a pensar en un proyecto donde la alcaldesa de Puerto Real ya ha puesto encima de la mesa, y así se lo hizo saber a Pilar Platero en Madrid el día 2 de julio del 2013, para que empecemos ya con esos 127 hectáreas. ¿Coincide el Partido Socialista en ese planteamiento? ¿No es el momento, no hay demanda empresarial para que tenga éxito finalmente las aletas? A ver, es verdad que hay terrenos en la provincia de Cádiz, en distintas zonas. Lo que pasa que, repito, las aletas tienen un plus y por eso todo el desarrollo. Yo creo que además el consenso, que hay que decirlo, aunque aquí hemos estado, el consenso de todas las administraciones, porque tiene unas condiciones estratégicas que ya digo, difícilmente lo pueda tener en estos momentos algún otro lugar en Andalucía, ¿no? Y estamos hablando de tener un muelle al lado, de tener una vía del tren, de tener buenas carreteras, pero además, bueno, de poder contar, según ese desarrollo, con buen equipamiento y buena tecnología. Pero además yo creo que eso es lo que tenemos, pero además es un plus que podemos también ofrecer a las aletas, y eso es una serie de propuestas, ¿no?, que se hace desde el Partido Socialista, es que podamos ampliar las aletas incluyendo zonas francas para que también tengan esos incentivos fiscales, metamos en las aletas a la Universidad de Cádiz para darle ese carácter también de investigación, e incluso se pueda integrar al puerto de la Bahía de Cádiz, de forma que todos los incentivos científicos, fiscales, portuarios se puedan dar también en ese parque tecnológico, ¿no? Y ya decimos, es verdad, y quiero decir con esto, el que las aletas está ahí como una posibilidad para las empresas que quieran poner, no quiere decir que los otros zonas industriales las diseñemos, ni siquiera que olvidemos otras zonas industriales, otras cosas industriales de la provincia, y en ese sentido creo que he sido bastante abanderada de que nosotros con esto no olvidamos que tenemos una industria naval que es de lo más importante en la Bahía de Cádiz, que cuando tiene actividad da mucho empleo y que genera mucho trabajo en la industria auxiliar. Y también reivindicamos desde aquí que no se puede olvidar eso, aunque ahora el tema esté centrado en las aletas. Nos centramos en esto porque lo consideramos muy importante, pero no podemos olvidar el resto de cosas de la provincia. ¿Es la panacea para la provincia de Cádiz? Yo creo que nada es la panacea que no vea la realidad. Por tanto, bueno, yo creo que está siendo una realidad cada día más cercana, que hay que consensuarla como se está consensuando, esa es la pretensión del Partido Popular, ahí estamos apostando, y de hecho no podemos desvincular las características de las aletas. Yo no comparto para nada el tema que decías tú, ¿no?, del Partido Andalucista, de que hay otros terrenos, sí hay otros terrenos, pero es que aquí precisamente estos terrenos parten de la base de que ya en el 2007 la mayoría de los terrenos son de uso público y son de titularidad pública, ¿no? Por tanto, con independencia de la afectación o no medioambiental, de la afectación de distintos propietarios y tal, la mayoría inmensa de los terrenos es de titularidad pública, y eso es muy favorable para hacer el relanzamiento y unirlo a la plataforma logística del sur de Europa,
que la ministra de Fomento vino a presentar a Cádiz recientemente. Por tanto, yo creo que sin desligar una cosa de otra, porque además no estamos hablando solamente de Puerto Real, estamos hablando de crear el núcleo en el centro de la Bahía Gaditana, que no existe, el núcleo de apoyo logístico, de transporte y de relanzamiento de esa puerta hacia el continente más cercano y hacia el sur de Europa, y por tanto yo creo que hay que aprovechar lo mismo que decía el proyecto y basarnos en lo mismo que decía el proyecto, porque cuando se presenta ese proyecto, lo tengo aquí delante, se basa en varios aspectos, y entre ellos lo de la titularidad pública. Pero es que además no hablamos únicamente de la Bahía Gaditana, sino de relanzar la provincia en sí como una plataforma logística importante de generación industrial. Indudablemente, el momento, ¿cuándo es el momento? Pues el momento es cuando se puede hacer. Cuando se puede hacer y cuando hay voluntad política de llevarlo a cabo. En estos momentos parece que todos tenemos la voluntad política, el Gobierno de la Nación desde luego lo ha mostrado así, el Partido Popular está apostando por esto, y creo que es importante subirse a ese carro de esa plataforma logística del sur de Europa para introducir como elemento importantísimo y destacado el polígono de las Aletas. ¿Por qué? Pues porque va a tener un refuerzo mayor, porque se hace necesario, porque cuenta con una infraestructura ferroviaria en el corazón de ese área industrial que estamos hablando, cuenta con una carretera nacional cuarta, inmediata en las puertas, cuenta con la autopista que nos lleva igualmente a la nacional cuarta hasta el resto de España, y por tanto la cercanía de esa planificación de la autoridad portuaria cada vez va avanzando un poquito más y sin dejar a nadie de lado. Por eso quiero decir, contamos con ese relanzamiento que llega en ese pico que se anotaba en la provincia, ¿no?, que llegaba hasta Jerez, inclusive por el tema de utilizar también la infraestructura del aeropuerto, y llega hasta el campo de Gibraltar para unir toda la provincia en un triángulo logístico. Yo creo que es una apuesta importante que no es de futuro lejano, sino que es de futuro inmediato y a medio plazo, por decirlo de algún modo, porque desde luego ya parte de una base importante de apoyo, y es que además existe ese consorcio, está trabajado, se ha mostrado el consenso públicamente, eso es un compromiso por parte de las fuerzas políticas, y el Gobierno de la Nación tiene el compromiso de aprobar esa reserva de Maniar en este trimestre, que yo creo que es lo que ahora mismo nos permite ya dar el impulso definitivo a lo que se había acordado en el Consejo. El planteamiento es si Sí, tienen finalmente, Sí. se desarrolla ese polígono industrial, se crearán los condicionantes para que vengan las empresas. Esa Bueno, es la vamos a ver, idea. eso puede ayudar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que desmitificar un poco el tema, también previendo una posible frustración, no va a ser que nos tengamos que poner ceniza encima, que todo puede ocurrir, ¿no? Hay una cosa, lo de, por ejemplo, el PTA de Málaga y todo eso. Los polígonos no generan el empleo. Lo que genera el empleo es la actividad que tiene que encontrar un acomodo. Y estamos en momentos de dificultades de Son actividad. vehículos. Las Nosotros plataformas, preguntaba si era el momento exactamente. adecuado. Las plataformas logísticas tampoco generan empleo. Es decir, una plataforma logística puede estar vacía. O puede funcionar si en su entorno se genera actividad, bien de transporte, porque hay un puerto de mar, o bien, sobre todo, porque hay industria que recibe y emite, porque si no, no tiene sentido descargar un camión para cargar otro. Entonces, Bueno, pero la intermodalidad sí la... sí, la intermodalidad sí, pero bueno, eso todavía estamos un poco lejos de eso. Pero yo creo que hay que hacerlo, porque la demanda, en ese sentido, la demanda llegará. La demanda, o sea, tú no puedes esperar a que haya demanda para ofrecer eso, porque cuando llegue dirás, tengo esto. Y en ese sentido hay que hacerlo. Ahora, yo me gustaría subrayar dos cosas. Hombre, que no se cometan los mismos errores que se cometieron anteriormente. Y uno de los errores fue, por ejemplo, decir, es que esto no se puede hacer en otro sitio. Eso que no se diga, porque eso lo ha desmontado el Tribunal Supremo, eso lo desmontó el TSJ y eso lo desmonta la práctica. Tú tienes, por ejemplo, no solo los polígonos industriales existentes, que puedo estar de acuerdo que no son capaces de ofrecer una gran extensión de terreno para una industria grande, pero tú tienes, por ejemplo, en los aledaños de Doña Blanca, que todavía no es polígono industrial, ahí se llegó a plantear una acería. Tu compañero de la Encina, lo recuerdo, era presidente de... Se llegó a plantear una acería, por cierto, cuando el sector del acero está cayendo en todo el mundo, pero se llegó a plantear. Luego, posibilidades hay, por eso yo desmitificaría, y si no es Las Aletas, será otra cosa la que tendremos que buscar en esta provincia, porque lo que no se puede permitir es que tengamos un 40% de paro en la provincia de Cádiz. Y luego, hombre, sobre el tema del dinero,
a mí me preocupa mucho esa cuenta corriente muerta. Por eso la Junta no pone más dinero. Porque no tiene... Esa es la justificación de la Sí, Junta. sí, no, y además yo la defiendo. ¿Por qué? Porque hay casi 100 millones de euros que no se están utilizando. Desde luego la Junta lo debe, y cuando haya Eso está actividad claro. lo va a Al menos poner. está creando intereses, ¿no? Hablábamos, eran No, inicialmente intereses no 89, crea, está eso no llegando crea un poquito interés. Eso es una tentación para otro ministro andaluz que se llama Montoro y que en cuanto los necesite puede decir, Hombre, yo creo que trae eso- para acá. Yo creo No, que eso no. apunta Yo- de una manera muy fea, Ignacio. No, que no, estás pues no lo diciendo. digo yo, eso lo dice gente del Partido Popular. A mí No, esa no, idea, no, bueno, no. te voy a decir quién, pero un compañero nuestro del Parlamento, del Partido Popular, me lo ha dicho. A ver si me Cuidado, dice quién es para aclararle un poco. cuidado, porque puede ocurrir. Pues Por yo eso, no me lo creo, vamos. por eso nosotros Sinceramente. decimos, oye, aprovechese lo que se pueda ya de ese dinero. Por ejemplo, lo de Delphi es perfectamente compatible con el Consorcio de las Aletas, con sus estatutos. Que igual que Zona Franca de Cádiz no se limita a lo que es estrictamente el recinto fiscal, sino que tienen el puerto de Santa María, se está planteando en otros sitios, incluso en el campo de Gibraltar, si no me equivoco. Y aquí en Jerez, efectivamente, ¿por qué no puede el Consorcio de las Aletas, que sus estatutos lo contemplan en una zona aledaña, contemplar actividades, por ejemplo, tipo tecnológico, que sería ideal, lo de Delphi, que está urbanizado, que tiene depuradora de agua? Bueno, pues vamos a utilizar ese dinero. ¿Para qué? Sí. Para cuanto antes esos 80 más lo que debe la Junta, utilizarlos. ¿A los de Delphi o a la Ese ha consorcio? sido uno No, de los al pollos consorcio, últimos, al el consorcio. planteamiento de la Junta de Andalucía de Al- adquirir esos al terrenos consorcio de Delphi, ¿no? e incluso iniciar la urbanización, que se puede iniciar con relativa rapidez, por lo menos los accesos, y que la cuenta no tenga 80, que tenga lo indispensable, Ya, pero que no tenga 80, Lo porque que no eso, podemos cuando hacer, hagamos Ignacio. la urbanización y los accesos, eso ya no se lo lleva Montoro, ni se lo lleva nadie. No, es que el Montoro no creo yo que se lleve nada. Yo Ojalá, creo que ojalá, es yo no una quiero, forma yo fea no de quiero, hablar, ¿no? yo no quiero. Eso Vamos, es como cuando si yo me- digo, cuando oye, digo que Valera Montoro- compraba los jamones con los del piso. No, Eso está hombre, feo que lo no, saquemos cuando aquí, diga Montoro Esto quiero digo, decir, El si quieres lo digo en fino, Estado. el Ministerio Ahí de está. Hacienda, que tenga otras necesidades y Pongamos diga, en vez nombre de y estar apellido de cada muerto, uno. me lo lleva a Mira. otra provincia. Vamos a ver, Ignacio. Eso puede Lo ocurrir. que no podemos hacer es que el fracaso del compromiso de la Junta, fracaso de engaño, por un engaño, a los compañeros, a los trabajadores de Delphi, ahora quiera repercutir en vamos a enmarañarlo, metiéndolo aquí y hablemos de otra cosa. Sí, sí, no, mira, no, vamos a si ver, yo no lo meto yo aquí. creo que de eso Yo hemos no quiero hablado, hablar de y eso además ahora. tú y yo hemos Sí. coincidido muchas veces en este Yo tema. no quiero hablar hablando, de eso ahora, pero Pero hablo de en la cualquier realidad. caso, en cualquier caso, yo creo que además del tema de Delphi hemos dado un avance importante y yo espero la voluntad de los dos partidos para trabajar ese tema, ¿no? Yo espero la de los desde tres, luego, no de yo los creo dos, que, de yo creo los que ahí estamos un poco, de los tres quiero decir, de vosotros dos, vamos. ¿Y tú? Os digo, vamos, y el vuestro también, ¿no? Y del peaje Pero de que falta. el nuestro está mostrado ya públicamente, quiero decir. Por tanto, nuestro yo creo que Y el lo nuestro también. Y el nuestro. lo de Delphi, por eso digo, lo de Delphi es ahora mismo una cuestión que está ahí sobre la mesa, que tenemos que trabajar sobre ella, que hay cosas más importantes que los terrenos, ya lo hemos visto estos días, como es la homologación de esos cursos, que se gastaron muchísimo dinero en esos cursos, en inversión, en formación, y no les sirve para homologar. Entonces yo creo que eso es más grave todavía. Lo de los terrenos de Delphi es algo que está ahí y que se podrá valorar en su momento, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dejamos esto y nos vamos a otro sitio no. y perdemos el punto de vista de las aletas? Yo creo que las aletas Perfectamente tienen compatible. cobertura incorpora suficiente, otro. cobertura La suficiente alcaldesa, para la todo. alcaldesa de Puerto Real le dijo claramente a la subsecretaria el 2 de julio de 2013 para el desarrollo de 127 hectáreas que no están afectas al terreno, al marítimo anulación de la reserva. ¿vale? A la anulación. Esas 127 hectáreas se pueden desarrollar perfectamente desde el Pero propio plan Y general se de la hacen ciudad dos urbana de fases, Puerto y se Real. hacen dos fases. Y de vamos a proyecto. empezar a trabajar. Claro. Vamos a Pero empezar a que, trabajar. Y la sobre el cuestión tema, aquí no parte de la alcaldesa y la No, y además presidenta desde el del propio Tiene que consorcio, ¿no? saberse en el consorcio, en el donde hay que hacer consorcio, las propuestas. que la y idea, acordarlas la entre todos. propuesta de Maribel es empezar con la cobertura legal que ofrece el Yo PGO no de he visto Puerto Real, ningún- pero desde el La consorcio. propuesta de Boca, sí, pero yo no he visto ningún proyecto del Partido Popular, del Que Partido estamos Andalucista en Puerto política, Real. no en una perdón, oficina, hombre, pero que el eso se proyecto- hace una propuesta y si hay voluntad, No, se la dice que sí o se documentación, dice que aquí no. la documentación No, es no te hagas fundamental. Aquí tengo, Si hay un aquí tengo proyecto- documentación de la si asesoría hay un técnica proyecto, del una Ayuntamiento de propuesta, Puerto Real, vamos que a si ver. quiere lo Que al vemos. siguiente consejo rector nosotros vamos a llevar las propuestas de Pero como entonces, digo. estamos hablando de cosas distintas. Perdona, que Estamos hablando todos de a la cosas vez distintas. no vamos a hablar. Ya que habláis del proyecto, ha habido un cambio del proyecto, lo explicábamos en el vídeo que vimos al principio, no tiene nada que ver el planteamiento inicial con el que se ha hecho ahora. Y además también se cambia y mucho en cifras. Hablábamos de un proyecto inicial de 300 millones de inversión y cambia ahora a 100 y de 30.000 empleos a 10.000. Las expectativas han variado Pero es que las expectativas, ¿Qué las ajusta la expectativas, realidad, las expectativas La realidad de disponible. 30.000 puestos de trabajo, ya lo he dicho antes,
En el PTA o en el Cartuja 93, con 63 hectáreas, hay 13.000 puestos de trabajo. Yo, con un 40% de paro en la provincia de Cádiz, me conformo con que empecemos con una expectativa de 13.000 puestos de trabajo, Referente al documento, yo tengo aquí un documento del Ayuntamiento de Puerto Real sobre la proposición en orden a la búsqueda de soluciones operativas para la cerca de las aletas. Irá seguramente al siguiente consejo rector de las aletas, que está pendiente de sobre el área, de sobre la convocarse. plataforma logística. Nos parece muy bien, pero recordemos que está cerca de la AP4, que tiene un peaje. Hace muy poco se le acaban de conceder, desaparece, por supuesto, En pero mira, 2019, esperemos que para entonces esté las aletas. Es que estaba hecho, ¿no? comprometido, ¿no? Digo Esperemos yo. que esté las aletas en la hecho. AP1 y en la AP68, en Zaragoza, se le acaba de conceder una excepción para los vehículos ligeros y una desgravación bastante importante para los vehículos pesados. Es decir, se podría hacer también aquí con total tranquilidad. Los vuelos desde el aeropuerto de Jerez nos quitan el 1 de la mañana, es decir que... Pero que lo quitan el 1 de la mañana, ¿a qué te refieres? que aquí se está trayendo vuelos por diputación. Quien no está trayendo vuelos es... quien no está trayendo vuelos hombre, es... por Dios, hombre, Diputación trae se vuelos. están haciendo... Hombre, ¿cómo que no? No, Los- El vuelo a los Barcelona impulsos- que teníamos antes 3. Los impulsos de los vuelos... No quiero cortarte, es que... No. Del aeropuerto da para otro debate. Por Sí, cierto, da para otro debate ¿No se totalmente. han presentado hoy, Ignacio, ¿A dónde? a la mesa de la provincia? No sé. ¿A qué mesa? Hay una mesa provincial. A una mesa que ha convocado la consejería y que es incierto lo que dice, Hombre, que ni alguien debe dar siquiera paso, lo pero sabía bueno. la portavoz del Partido Popular de Turismo. Sí, Acabo claro. de hablar con ella por Sí, teléfono se antes anunció para en preguntarle si lo prensa. habían... Os tenía ruego conocimiento. que no Bueno. salgáis del tema, estáis hablando El del aeropuerto, que hoy ha si sido de verdad noticia, queríamos lo apostar por el agradezco muchísimo y aeropuerto, hablamos los en dos otro partidos, debate, pero vamos a el centrarnos en las gobierno en la aletas. Junta de Andalucía, lo que os pido es que en vez de llevaros los vuelos a Málaga, os los traigáis a Se Jerez. está llevando vuelos a Málaga, hombre, por Dios. Pues tu consejero de turismo. Os lo Calla. pido, Hombre. os pido Calla, por por favor favor. que Primero nos turismo centremos ahí, en el debate. turismo ahí. Otro hacer- día, si quieres, traemos los Yo datos creo y que así sí, lo que vemos. un debate. comprometo a Ignacio, ¿te has hacer dado uno cuenta? sobre el Se lo aeropuerto. lleva el consejero, lo trae la consejero. Diputación. Se lo lleva la Junta, ¿Qué lo trae tipo la de Diputación. empresa? La mesa, Yo sigo... Bueno, la sí, mesa pero no por- es una mesa formal, Perdón. por tanto, la mesa no me refiero a esta, que es muy formal. Me refiero a la mesa, esa mesa del aeropuerto que habéis sacado Yo de creo la que es manga. un de tema para un aeropuerto. debate, para otro El programa. debate de Me aeropuerto. comprometo, si me dejáis que siga con el hilo del programa, a hacer un debate sobre aeropuertos. Ahora os pregunto, ¿qué tipo de empresas son las que pueden implantarse en las aletas? Por dar una lectura positiva, porque al final o habéis inmerso en el debate y la confrontación y por lo menos dar la lectura No. positiva de qué expectativas se puede crear para el desarrollo de la provincia. Bueno, en principio hay tres grandes zonas, ¿no? O dos grandes zonas. Una que se ha reducido mucho, que es de uso industrial, que son 84 hectáreas de ese tipo, ¿no? Y luego hay otra que le llaman de actividades limpias. Son aproximadamente 207, por ahí, una cosa así. Entonces, en principio, en esos dos grandes bloques, lo industrial, que debe ser limpio también por las connotaciones, hay una acería no podría ir, porque, bueno, porque ahí muy cerca está la marisma, porque está el mar, etcétera, ¿no? Pero bueno, industria limpia, y luego en lo que se llama actividades limpias a su vez, pues hay quien habla pues desde potenciar la acuicultura, y entiendo que con industria de transformación, es decir, no solo con valor añadido, más, bueno, todo lo que sería cierta componente tecnológica que falta nos hace. Claro, el problema es que hay datos como lo de Sadiel, que entiendo que no quieren cerrar la planta del puerto, pero es cierto que menos mal que el juez de momento se la ha tumbado y no va a haber el traslado. Pero bueno, la oferta está ahí, ¿no? Entonces tampoco es exactamente un PTA, no es un parque tecnológico porque tiene otro tipo de... Y luego está lo que es actividades logísticas, que es fundamentalmente tema relacionado con transporte, contenido intermodal. O sea, yo creo que la oferta es muy atractiva, ¿no? Pero que por sí sola no crea el empleo. A partir de ahí hablábamos, pendiente de que el Consejo de Ministros apruebe esa reserva de Manial sobre los terrenos, ¿qué pasos se pueden ir dando? Porque estaba previsto, creo, para finales de diciembre, creo, de enero, ya prácticamente en estos días, porque estamos a final de enero, que se convocara el Consejo Rector para hacer además el cambio de nombramiento de la vicepresidenta, que era la actual presidenta de la Junta de Andalucía, el cambio por el consejero de presidencia, por Manuel Jiménez Barrio, y no se ha convocado. ¿Tienen noticias de qué plazos puede haber? Desde luego hay un compromiso y de hecho lo que nos confirma es que se va a convocar en breve. Lo que supongo es que no se va a querer convocar para vernos las caras o para verse las caras los componentes, sino que está un poco en avance ya el tema de la reserva de Manial y poder trabajar sobre algo en concreto.
A ese pero se Consejo mantiene Rector la se fecha. llevará ya Sí, sí. un Se supone que sí, claro, si no estará ya previsto que la aprobación en días, ¿no? O sea, que esa es la idea. Hombre, sería bueno también que de ahí saliese un impulso, porque las noticias que se han transmitido es que en 2014 se licitará, pero que no se cree que se ejecute. Esa es la idea, Hombre, por eso si te digo pudiéramos, que una licitación, 3-4 meses debe estar resuelta. Quiero decir que habría es que que- intentar que en 2014 se viese alguna máquina ya por Por ahí. eso, en ese sentido, que la idea es hacer algo que sea efectivo ya de verdad con una toma de decisiones, ¿no? Por tanto, lo mismo da esperar 15 días más que menos, ¿no? Vamos terminando el tiempo, no sé si quieren intervenir para cerrar el debate cada uno de los portavoces de los grupos por exponer finalmente su argumento en cuanto a ese tema. Bueno, por nuestra parte, reiterar que nosotros entendemos que utilizando los suelos que no están incluidos en el dominio público marítimo terrestre, esas 127 hectáreas que se podrían desarrollar utilizando un instrumento legal que tenemos, que es el Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Real, podríamos empezar muy pronto a ver realidad en las aletas, y que tenemos que centrarnos en generar demanda. Generar demanda implica mejorar la financiación de las empresas, implica mejorar algunas infraestructuras que tenemos que mejorar en nuestra provincia, implica de verdad apostar por traernos empresas aquí a la Bahía de Cádiz. No solamente tener 100 millones o 200 millones o 500 millones en la cuenta corriente, porque eso no nos sirve de nada. Para eso los podríamos emplear en otros proyectos que también son muy necesarios en esta provincia. Porque, repito, con un 40% de paro que nos están dejando nuestra administración que tiene las competencias de empleo ahora mismo, alguna cosita habría que hacer, Y de verdad, vamos a apostar por esas 127 hectáreas que podríamos poner en marcha ya. Yo quiero transmitir sobre todo que, a pesar del debate, que yo creo que además si es movido también se resulta más ameno, yo creo que los ciudadanos de esta provincia tienen que saber que de verdad aquí hay consenso de los partidos, que la situación de esta provincia y el de desempleo ha hecho posible este diálogo, que falta detalles importantes para poder empezar, y que a partir de ahí lo que le estamos dando es una nueva posibilidad a esta provincia para que empresas puedan venir e instalarse. Es decir, a partir de ahí pues habrá que hacer gestiones para que se pueda hacer, y ojalá, yo firmo ahora mismo los 10.000 empleos para esta provincia que pudiera generarse ahí, ojalá de verdad se pueda hacer. Y una recomendación más, una propuesta más que yo creo que es importante, ¿no? Vamos a sumarnos también a la red de logística de Andalucía. Yo creo que no podemos ser el exclusivista que queramos hacer aquí una plataforma logística del SUPA nosotros solos, ¿no? Hay una red logística de Andalucía, y yo creo que es muy importante que también nos sumemos a esa red con el consorcio de las aletas. Sí, no es que nos estemos aislando del resto del mundo, es que precisamente lo que estamos haciendo es enlazando los mundos. La idea es totalmente distinta, o sea que en el mismo posicionamiento que estamos manteniendo de ese relanzamiento de infraestructura de transporte, de logística en general, lo que estamos haciendo es creando un tejido empresarial que pueda ser productivo, con visos a que sea productivo indudablemente, y a que todo el mundo pase por aquí, porque esta es una puerta de entrada y de salida del continente. Por tanto, creo que hay que aprovechar la situación estratégica de esta provincia y ponerla en valor, que no estaba puesta en valor lo suficiente. No quiero decir que nada, pero no lo suficiente. Yo creo que ahí en esa apuesta creo que vamos a coincidir todos, nadie se va a oponer a generar empleo, ¿no? Y por tanto, yo creo que el tejido productivo vendrá cuando tenga el vehículo, y el vehículo es el relanzamiento de un proyecto tan importante como es el Polígono de las Aletas, unido al planteamiento de esa plataforma logística que no engloba solamente la provincia de Cádiz, sino que nace en la provincia de Cádiz, pero que desde luego tendrá que enlazar con todos los corredores de nuestro estado para seguir ampliando campo en el marco industrial. Y por supuesto yo creo que los operadores suficientes están en los empresarios, y la Confederación de Empresarios creo que ha mostrado su satisfacción cada vez que ha habido posicionamientos de consenso para relanzar este proyecto, y además en las reuniones que hemos mantenido con ellos, y supongo que vosotros, los otros partidos, cuando habéis reunido con ellos, en las ocasiones que hayáis tenido, os habrán pedido lo mismo, ¿no? Y a nosotros siempre nos piden el relanzamiento de este plan especial en la medida de lo posible, porque están ansiosos por tener disponibilidad. Sí, hubo un término un tanto romántico y literario que se acuñó en torno a las aletas, que fue el famoso espíritu de las aletas, ¿no? Que daba un poco idea de el consenso. Va de noche, ¿no? Nadie va de noche por allí. No,
era el consenso entre partidos políticos, pero no solo partidos políticos. No se nos olvide que los agentes sociales, sindicatos, empresarios también estaban en este tema, ¿no? Bueno, vamos a procurar que se mantenga. Yo creo que esa es una primera idea. Que nadie meta la pata y que nadie ponga zancadillas, porque eso fue lo que de alguna manera estropeó el tema, ¿no? Después, yo creo que la idea de empezar ya en dos fases, la primera fase que sería pues la urbanización de lo que no está afectado por la reserva y los accesos y tal, creo que es una vía que podría acordarse por el consorcio pronto. Y que ¿no? genera empleo inmediato. ¿no? Y que genera empleo inmediato, aunque solo sea en la urbanización y en la obra, ¿no? Es una inversión y les da actividad a los empresarios, que es lo que de alguna manera, lógicamente, están buscando. Y finalmente, hombre, yo desmitificaría también, es decir, la vida en la provincia de Cádiz ni se empieza ni se acaba en Las Aletas. Quiero decir que si no sale Las Aletas, y esperemos que, bueno, me temo que no va a ser posible, pero puede haber por lo menos recursos judiciales, puede haber. Bueno, a ver si se resuelven, pero si vemos que la cosa se complica, no podemos esperar 10 años más en torno a Las Aletas dándole vueltas. Hay alternativas en la bahía, hay alternativas muy similares, incluso con posibilidades de ofrecer grandes extensiones de terreno, y si no sale Las Aletas habrá que optar por ellas. Pero esta provincia necesita un revulsivo porque 40% de paro, aparte de ser el título poco honorífico de ser la primera, no se puede soportar. Pues con ese ánimo de consenso y esa confianza en que finalmente se den los pasos para que se desarrollen Las Aletas, si no es Las Aletas, otras zonas, pero que finalmente la provincia de Cádiz consiga reducir esa tasa de desempleo, lo dejamos por hoy. Esperamos, como siempre, que este debate haya sido de su interés. Les espero la semana que viene y no me falten y sean felices.